Hola niñas y niños del cuarto A, esta es una cápsula resumen de lo que trabajamos hoy día en lenguaje. El objetivo de hoy era determinar inicio, desarrollo y final de una leyenda para crear una historia flotante. Nosotros vamos a hacer un trabajo, chiquillos, que es con nota, lo vamos a comenzar hoy día, lo comenzamos hoy día y lo vamos a terminar también en clase, en unas 2 o 3 clases. O sea, esta es la primera y unas 2 clases más, ¿ya? Te voy a mandar un PPT con la pauta de evaluación. No quiere decir que todavía lo hagas. Yo mañana recién voy a pedir los materiales, los voy a escribir en el WhatsApp, ¿ya? Para que esos materiales los tenga de esta semana que viene, que van presencial, a la próxima. Lo vamos a hacer virtual porque la mayoría se conecta de manera virtual, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, yo hoy día te voy a mostrar una leyenda y te la voy a leer, la leyenda del Calafate. Entonces, coloquemos atención. Antes de comenzar con el trabajo, recordemos que es una leyenda. La leyenda es una narración de un suceso con parte de la realidad y parte fantasiosa. Esto es importante destacar. Las leyendas tienen partes reales, como los lugares en donde ocurren esta historia, y también tienen partes fantásticas, ¿ya? Se transmiten de generación en generación y es parte de la cultura y de las creencias de un pueblo o de un lugar. Y lo que intenta explicar la leyenda es algún hecho fantasioso que ocurre. Ahora, escucha con atención la siguiente leyenda. Esta leyenda se llama El Calafate y está basada en el relato Oniquén o Tehuelche. Y esta versión es de Ana María Pávez y Constanza Recart. Los días aún seguían siendo largos, pero las tardes se estaban poniendo más frías. Los animales comenzaban a escasear y las plantas empezaban a cambiar su color. El otoño se acercaba. Mientras caminaban, Liu le dijo a su abuela: "Este ha sido mi mejor verano. ¿Lo he pasado tan bien contigo?". La abuela sonriendo la miró y le contestó: "Yo también he disfrutado mucho compartiendo contigo mi tiempo, mis conocimientos y todo mi cariño. Es importante que siempre recuerdes las historias de tu pueblo y sus antepasados. Nunca olvides lo que son". Cuando regresaron al campamento, las familias estaban desarmando sus toldos. "Abuela Conek, ¿qué está pasando? ¿Nos vamos?", preguntó Liu. "Sí, Liu, más al norte se pueden encontrar un lugar más tibio donde pasar los fríos meses del invierno", respondió la abuela. Cuando estuvieron listos para partir, Liu fue a buscar a la abuela Conek. Sorprendida al verla, Liu preguntó: "Abuela, ¿por qué no estás preparada?". "Yo no iré a ninguna parte", respondió la anciana con voz cansada. "Ya no puedo caminar tanto, estoy muy vieja". Liu, impresionada, llamó a su familia para que ellos la convencieran. "Abuela, queremos que vengas", suplican los niños. "Conek, ven, nosotros te ayudaremos", insistió el papá. Sin embargo, la abuela respondió con voz firme: "He decidido quedarme". A pesar de todos los intentos del jefe y los demás miembros de la tribu, la anciana era muy terca y no accedió a partir. "Conek, aquí te dejamos un toldo y suficiente comida", dijo finalmente el jefe. "Gracias", respondió la abuela. "Y por favor no se preocupen por mí. Con este toldo, la comida y unas gruesas mantas de piel de guanaco estaré bien, ya verán". Así partieron caminando tristes por dejar a la anciana. Cada cierto rato, Liu miraba hacia atrás con la esperanza de que la abuela lo siguiera, pero pronto dejó de ver en el toldo y las lágrimas llenaron sus ojos. Todos caminaron mucho tiempo en silencio. Tenían que avanzar hacia el norte, hacia tierras más cálidas donde hubiera comida. En caso contrario, morirían de hambre. Sabían que el invierno era muy frío, que el viento, la lluvia y la nieve eran difíciles de soportar. Después de varios días llegaron a un lugar donde había muchos animales. Mientras las mujeres armaban toldos con palos y cueros de guanaco, los hombres salieron a cazar ñandúes y guanacos con boleadoras, arcos y flechas. En otro lugar muy lejos de ahí, la abuela Conek permanecía sola. Su única compañía eran las golondrinas, los chorlos y los demás pájaros del lugar. Estos eran los únicos que aún no se habían ido. Conek les conversaba y compartía sus alimentos con ellos. Mientras tanto, los días se acortaban y cada vez el viento que soplaba era más frío. Cuando cayó la primavera, la primera nevada, los pájaros decidieron partir. "Adiós, Conek", dijeron las golondrinas. "Quédense, amigos pájaros, acompáñenme durante este invierno", pidió la abuela. "Pero si tú sabes que nosotros emigramos en invierno, no tenemos protección contra el viento ni el frío, y tampoco tenemos alimento.
Si nos quedamos moriremos, respondieron los otros pájaros. Entonces, abriendo sus alas, emprendieron el vuelo. Con tristeza se despidieron de Connect, pensando que nunca más la verían. Poco a poco todo se cubrió de nieve. El toldo de la abuela era firme y seguro, resistiría el invierno. Ojalá ella fuera tan fuerte como su toldo. Connect se entretenía durante los días de frío pintando un quillango, que era un vestido de piel de guanaco para su nieta Liu. La anciana se sentaba junto al fuego y recordaba las historias de su pueblo Oniken. Con el paso de los días volvió la primavera. El sol empezó a calentar más fuerte y la nieve comenzó a derretirse. Junto con la primavera volvieron los pájaros, que se alegraron mucho de ver el toldo de Connect. Se alegraron mucho que el toldo de Connect seguía allí. ¡Abuela, abuela!, gritaron los pájaros. Desde el interior del toldo se escuchó la voz de Connect. Amigos míos, qué felicidad que hayan vuelto. Sin embargo, cuando los pájaros abrieron el toldo para saludar a Connect, se encontraron con una gran sorpresa. Ella no estaba. En vez de la abuela había una hermosa planta con flores amarillas muy olorosas. Los pájaros, extrañados, volaron alrededor de esa planta para ver dónde se escondía la abuela, pero ella no estaba allí. Connect se había convertido en esa hermosa planta. Junto con la primavera y los pájaros volvió también la tribu. Liu y los otros niños, al ver el toldo, corrieron hacia él gritando: «Abuela, abuela, llegamos, abuela». Nadie contestó. Solo había un gran silencio. Los Aoniket temían lo peor. Entonces Liu entró al toldo. Connect no estaba. En vez de la abuela, había una planta. Todos miraban con curiosidad esta nueva planta que había crecido en el toldo de la abuela. La tribu buscó a la anciana por los lugares cercanos, pero no la encontraron. Liu no se daba por vencida y siguió buscando a la abuela Connect. Le había prometido que estaría allí a su vuelta. Entonces se acercaron los pájaros y le contaron lo ocurrido. La abuela Connect se había convertido en una planta que estaba dentro del toldo. Había cumplido su promesa. Ella se quedaría en esas tierras para siempre. Liu, muy triste, se puso el quillango que había pintado su abuela. Todos los integrantes de la tribu extrañaban a la abuela y no entendían que se hubiera convertido en una planta. Hasta que un día el arbusto se llenó de frutos pequeños, redondos y morados. Al probarlos, todos se alegraron. Eran deliciosos. Desde entonces, los Aoniken hacen dulce, bebidas, medicamentos y tinturas con el fruto de esa planta, al que llamaron calafate. La tradición dice que la persona que come uno de estos frutos siempre vuelve a visitar la Patagonia, la tierra de los Aoniken. Ahora Connect, la abuela, forma parte de la hermosa historia de sus antepasados, la que sería transmitida de generación en generación. También aquí te voy a dejar el video para que puedas observar esta leyenda. Yo te la acabo de leer y acá tú después lo puedes mirar. También te lo voy a subir al WhatsApp, al Classroom. Después de haber leído y observado la leyenda del Calafate, comenzaremos a realizar nuestra segunda evaluación. Esta lleva por nombre Historia Flotante. Ahí hay un error, dice comenzaremos. Aquí después lo voy a arreglar. Entonces, yo a los compañeros les mostré el PPT, les mostré la pauta de evaluación, ya con la que yo voy a evaluar este trabajo. Hoy día solamente vamos a hacer la primera parte, y la primera parte era ver cuál es el inicio, desarrollo y final de esta historia, pero obviamente resumido. Entonces, en esta parte, nosotros entre todos escribimos el inicio, el desarrollo y el final de la leyenda, y como les mencionaba yo, lo tratamos de hacer entre todos los integrantes del curso. No todos participaron, pero esa es la idea, ir participando y integrándose de a poco. En el inicio, esto yo lo escribí en un Word chiquillo, yo les voy a mandar el Word y ustedes después, lo que escribimos entre todos, lo tienen que copiar en el cuaderno. ¿Ya? Yo ahora solamente te lo voy a mencionar de manera oral. En el inicio de esta historia nos cuenta de que la familia o la tribu tehuelche tiene que irse a otro lado porque va a llegar el invierno. ¿Cuál es el problema? Que la abuela no quiere irse con ellos. ¿Ya? En el desarrollo de esta historia ocurre que la abuela se queda en el toldo y mientras pasa el invierno se queda un tiempo con los pájaros y en otro momento comienza a pintar un abrigo para su nieta, un abrigo de guanaco. ¿Ya? Eso ocurre en el desarrollo. Y en el final de esta historia, ya cuando vuelve la primavera, la tribu y los pájaros deciden volver al lugar de donde habían partido y se dan cuenta que la abuela ya no estaba en el toldo.
La abuela se había convertido en una planta. ¿Y cómo se llamaba esa planta? ¿Cuáles eran los frutos, perdón, que daba esa planta? El calafat. Ese es el final. Si te das cuenta, yo te resumí todo lo que te leí en muy pocas palabras. Recordemos sacar de cada parte las ideas principales. Lo demás son detalles. También nosotros escribimos los personajes de esta historia. Los personajes principales dijimos que eran la abuela, la niña, el papá, la mamá y también colocamos a los pajaritos. ¿Por qué? Porque acompañaran en un momento a la abuela. ¿Y cuál sería el elemento fantástico de esta leyenda? Recordemos que las leyendas tienen elementos reales, ¿ya? El elemento real sería la Patagonia, porque la Patagonia es un territorio de Chile, los tehuelches que hasta el día de hoy existen, ¿ya? Y antes de que llegaran los españoles, los tehuelches eran nómades, por lo tanto eso también es un elemento real. El elemento ficticio, con los compañeros dijimos que era que la abuela se había convertido en una planta, en un arbusto. Nosotros los humanos no nos podemos convertir en planta. Por eso ese es el hecho fantástico de esta leyenda. Entonces, para resumir, yo te voy a mandar esta cápsula, te voy a mandar el video y te voy a mandar el Word para que tú después lo puedas escribir en tu cuaderno. El inicio, desarrollo final, elementos fantásticos y personajes, tú lo escribes en tu cuaderno. Lo copias porque ya va a estar listo. Solamente tienes que copiarlo. Y acá no alcanzamos a hacer esto, pero te invito a que tú puedas reflexionar. Al terminar la clase o al acabar la clase, ¿qué es lo que no entendí? ¿Qué es lo que tengo que repasar? ¿Y qué es lo que puedo yo enseñarle a otro? Por ejemplo, esta leyenda se la puedo enseñar a mi hermano más chico, o a mi primo más chico, o a mi amigo o a mi amiga más pequeña, o a mis padres. ¿Ya? Con esa reflexión te dejo. Ya, chiquillos, te mando un abrazo, cuídate y que tengas un bonito fin de semana. Chao, chao.